protocolo es un cuadro que aparece por ahí, que tiene 4 columnas y tiene tantas filas ustedes quieran o crean necesarias. Y estas 4 columnas tienen que ver con sus variables que van a medir. Y cuando hablamos de variables, hablamos de lo que vendrá siendo en su artículo del cuadro número 1 de variables. Entonces, este cuadro número 1 tiene variables en las entradas en las columnas, pero también en las filas. En las columnas tiene la variable de pasos al día, que es la variable principal de este artículo, pero en las filas tiene diferentes características, como la edad, el IMC, un puntaje de salud, sexo, raza, etnicidad, IMC, pero no en numéricos, sino en niveles, nivel educativo, estatus de uso de alcohol, de tabaquismo, presencia de diabetes, CBC, enfermedad coronaria, falla cardíaca, cáncer, bronquitis, enfisema y demás. Entonces, ahora que vamos a hacer el cuadro de operacionalización de variables, ustedes tienen que pensar en todas estas variables que les interesa medir. Estas variables, la primera parte de las variables le llamamos variables sociodemográficas. Y la idea de las variables sociodemográficas es que nos ayudan a describir nuestra población. Y cuando describimos a nuestra población, esto nos va a ayudar, uno, pues sí, describir. Pero también al momento de escribir, la discusión del artículo nos ayuda a comparar nuestros resultados con otras poblaciones similares o diferentes. Entonces, entre las variables sociodemográficas principales que solemos colocar ahí, pues está primero la edad. Si su población de estudio comprende ambos sexos, pues el sexo. Bueno, aquí agregaron otras variables como la etnia o raza. Eso en nuestro entorno, como trabajamos con personas latinas y no tenemos tanta variabilidad en cuestión de etnia, usualmente no lo colocamos. Pero podemos colocar IMC, nivel educativo. Al menos debemos, o sea, no tenemos un número específico, pero si tenemos 5 variables sociodemográficas nos da posibilidad de que tengamos una buena descripción de nuestra población. Muchas veces lo que queremos también medir es el nivel socioeconómico, y el nivel socioeconómico se puede medir de distintas formas. El nivel socioeconómico se puede medir preguntándoles a las personas el ingreso, es un indicador indirecto, le llaman una medición proxy, le llaman el ingreso económico por familia o individuo. También se le puede preguntar a través de posesiones. A ustedes le hacen preguntas acerca de ¿tienes teléfono sí o no? ¿Tienes internet sí o no? ¿Tienes carro sí o no? ¿Tienes televisión, estufa, lavadora, secadora? Y entonces de todos esos ítems se hace algo que se llama un análisis de componentes principales, y ese análisis les va a dar un puntaje que va a ir del 0 al 1, y entonces a las personas que se encuentran arriba les llamamos que están en un nivel socioeconómico alto, a las personas que se encuentran abajo, nivel socioeconómico bajo, y a las que están aquí, nivel socioeconómico medio. Entonces se puede preguntar a través de posesiones. O existen instrumentos o escalas apropiadas para medir el nivel socioeconómico, que ya les da una clasificación. Uno de esos instrumentos o escalas hay una que se llama AMAI. Esa la utilizan y les da una clasificación de A más, B más, y luego dice, estos están a un nivel alto, estos están a un nivel medio, estos están a un nivel bajo. Entonces, algunas características puedo colocar aquí. ¿Qué les recomiendo? Que busquen artículos y vean lo que llegan más a la clase los perritos que los alumnos. Yo les recomiendo que busquen un artículo que mide algo parecido a lo que ustedes quieren medir, y entonces agarren las variables sociodemográficas o las variables del cuadro 1 que ese artículo está utilizando. Ok. Bien. Punto número 1, cuadro 1. Punto número 2. Tenemos los DAX.
pues es lo que van a medir, Y el cuadro de operacionalización de variables lleva 4 cosas. El cuadro que había puesto aquí, las 4 cosas que lleva, bienvenido. ¿Ya llegó? Las 4 cosas que lleva son el nombre de la variable, el nombre de la variable. Después del nombre de la variable le colocamos una definición conceptual, y la definición conceptual es la definición que maneja ya sea el diccionario, los artículos, los libros especializados acerca de esa variable, definición conceptual. ¿Qué es lo que buscan estudiar? Ahora, Néstor, ¿qué vas a estudiar tú? Factor de riesgo conductual más mayor se asocia a infección por VPH. Ok, cuando hablas de infección por VPH, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la definición de infección por VPH? Manifestaciones clínicas y pruebas de ADN salgan positivos. Ok, entonces, una infección ¿cómo definirías una infección por VPH? Pues mayormente se da cuenta el paciente ya cuando trae manifestaciones clínicas. Bueno, cuando trae manifestaciones clínicas, pero una infección quiere decir que la persona adquirió el virus papiloma humano, ¿no? Entonces, ahora, esa sería tu definición conceptual. Y luego tenemos también la definición operacional, que la definición operacional quiere decir cómo lo vas a medir. ¿Cómo lo vas a medir tú? Por medio de pruebas. No, pero lo de la infección por VPH, justo la infección. Ahorita lo dijiste. No, que son diagnosticados por medio de pruebas de ADN. Ajá, ¿y qué hace la prueba? O sea, ¿qué va a medir la prueba de ADN? Serotipos de VPH. Ok, esa tiene que ser tu definición conceptual. Tu definición conceptual es, al final de cuentas, cómo vas a medir. En el caso de... ¿Dónde está Marcelina? Es que le estaba diciendo, me preguntó y Daniela me dijo, oye, ¿Marcelino sigue estudiando? Claro que sí. Y le dije, mira, hasta su tema de investigación va a ser este. Y dice, oye, está bien interesante. ¿Cómo vas a medir cuál es tu variable de interés? Peso de la mochila y la otra. ¿Cómo defines el dolor de espalda? Definición conceptual. Cuando te dicen qué es el dolor de espalda, ¿tú qué le dices? Si una persona viene y te dice qué es el dolor de espalda, ¿qué le responderías? ¿La presencia de qué? ¿En dónde? Pero ese dolor debe ser de qué tipo. ¿Es lo mismo un dolor muscular que un dolor articular en la espalda? ¿Es lo mismo que un dolor óseo? ¿Cómo defines un dolor articular? Bueno, es lo que tienes que buscar, ¿no? Ahora, al momento de que tú digas la definición conceptual, tienes que decir también la definición operacional. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Tienes una encuesta para medir el dolor de espalda? Entonces, justo, la encuesta que te mide. ¿Cuántos puntos dolorosos tiene la espalda? No sé qué vayas a utilizar, ¿no? O vamos a otro ejemplo, la diabetes. Sheila, ¿cuál es la definición de diabetes? No cómo se mide. Bueno, vamos más fácil. ¿Cómo dices que una persona tiene diabetes? Hay 4 criterios, ¿no? ¿Cuáles son? No, bueno, eso es factores de riesgo. ¿Niveles de qué? O sea, cuando tú dices que una persona tiene un diagnóstico de diabetes es porque tiene uno de 4 criterios. Hemoglobina glicosilada arriba de cuánto? De 6.5. Ok. Glucosa en ayunas de cuánto? Mayor de 100 ¿qué? 27. Puede ser prueba de tolerancia oral a la glucosa arriba de 200 o cualquier glucosa mayor a 200. Ok, esta viene siendo su definición
definición operacional. Esto es como ustedes van a medir la diabetes. Pero ¿cuál es la definición de diabetes? De presencia de diabetes. ¿Qué es la diabetes mellitus? Sí, o sea, ¿y qué hace el trastorno metabólico? ¿Vale? O sea, sí, ¿qué hace ese trastorno metabólico? ¿Qué hace en el cuerpo? ¿Cómo define su diabetes? Cuando les dan su clase de diabetes en endocrinología, les dirían que la diabetes es un trastorno metabólico de las células pancreáticas, donde ya no pueden, bueno, que no pueden producir insulina o que las células ya no pueden procesar la insulina. Entonces, eso viene siendo la definición conceptual. Y finalmente colocamos la clasificación de la variable y colocamos dos cuestiones. Clasificación según relación, es decir, si es la variable de exposición o de la desenlace y el tipo de la variable. Cuando hablamos de la relación de las variables, tenemos unas variables que hablamos, ya dijimos que son variables de exposición o independientes, y también tenemos variables de desenlace o variables dependientes o variables de resultado. Y cuando hablamos del tipo de variables, ya hemos visto en bioestadística que tenemos variables numéricas que pueden clasificarse como continuas o discretas y variables categóricas que pueden clasificarse como ordinales o nominales. Las continuas pues son las que toman decimales, las discretas son números enteros, las ordinales son las que tienen descripciones ordenadas de forma natural y las binarias son aquellas que solamente tienen dos resultados. Pues, ejemplo, para la edad, ¿cuál es la definición conceptual de la edad? La edad es el tiempo que ha vivido una persona desde que nació. ¿Y cómo podemos medir la edad? ¿Contando los qué? Los días es una forma. ¿Otra forma de medirla? Más fácil que los días. Contando los años, ¿no? Entonces, su definición conceptual sería tiempo que ha vivido una persona desde el nacimiento hasta la fecha, y hay que agregar la definición, digo, la referencia. Y la definición operacional sería los años de vida cumplidos hasta la fecha, en un número entero. ¿Qué tipo de variable es? En este caso es una variable numérica discreta. Siguiente variable, por ejemplo, el IMC. ¿Qué es el IMC? Pero igual no estaba bien. Sí, ese es el nombre de la variable, pero ¿cuál es la definición conceptual? Es un índice que evalúa la relación entre el peso y la talla. Ahí está. Se suele evaluar para ver si una persona tiene un peso saludable. ¿Cómo lo medirían? ¿Cuál sería la definición operacional? ¿Cómo medimos el IMC? Así, ¿no? Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: IMC es igual a peso al cuadrado, que sería igual a kilogramos de peso entre metros por cuadrado. ¿Qué tipo de variable sería? Una variable numérica continua. Otro ejemplo. Continúa porque tiene puntos decimales. Porque toma puntos decimales, sí. Edad agrupada. Edad agrupada, su definición conceptual sería lo mismo, pero si lo vamos a agrupar, entonces nosotros podemos hacer grupos de edad y decir, voy a agarrar a las personas de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y esta variable sería una variable de tipo pues ordinal. Puedo hablar otra vez de los niveles de IMC y decir que es la clasificación de IMC, que es una persona que relaciona el peso y la altura con la estatura. Y la definición operacional serían mis puntos de corte: bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, y esta también sería una variable categórica ordinal. Así. Eso es lo que debe llevar su cuadro, solo eso. Ahora, una última cosa, que es importante el asunto de agregar otras variables, porque tenemos, más allá de nuestras variables de exposición y de desenlace, tenemos variables confusoras. Hace años en Boston se hizo un estudio donde se estaba evaluando la relación entre el tabaquismo y la función pulmonar medido con el volumen expiratorio forzado, el BEF. Y en un análisis básico, inicial, se dieron cuenta que las personas que sí fumaban tenían un BEF más alto que las personas que, más bien,
los niños, adolescentes que no fumaban, tenían un pH más bajo. ¿Qué? ¿Y qué quiere decir eso? Que es bueno fumar. Que es bueno fumar, ¿no? Según los datos, así parecía. Y si ustedes ven de hecho, ustedes hicieron ese análisis cuando llevamos estadísticas, ¿no? Aquí en este salón. Ah, no. Ustedes ya van en el otro salón. Entonces, justo se vio esto, que los adolescentes que fumaban tenían un volumen expiratorio forzado mayor que los adolescentes que no fumaban. Ahora, tenemos un tercer tipo de variables, llamamos variables confusoras. ¿Qué es una variable confusora? Una variable confusora tiene tres características. Una variable confusora se asocia a la variable de desenlace, al desenlace. Una variable confusora también se asocia a la exposición. Y una variable confusora no forma parte de la cadena causal. Ahorita les explico esto. Ok, tenemos aquí tabaquismo y función pulmonar. Cuando hicieron más análisis se dieron cuenta que había dos cuestiones que estaban aquí asociadas. El asunto de la edad y el asunto del sexo. ¿Quién fuma más, los adolescentes hombres o las adolescentes mujeres? Los hombres. Hay una relación entre el sexo y el tabaquismo. Ahora, en cuanto al tamaño de las capacidades pulmonares, ¿quién tiene mayor capacidad pulmonar por cuestión anatómica? Los hombres, ¿no? Entonces también había una asociación del sexo con el PEF y del sexo con el tabaquismo. Y la fecha tiene un sentido, es decir, el sexo tiene un efecto sobre si fuman o no fuman, el sexo tiene un efecto sobre el volumen pulmonar. En cuanto a la edad, ¿quiénes fuman más? ¿Los adolescentes jóvenes o los adolescentes que están más grandes? Jóvenes. Claro, los que están más grandes. Aunque él. Y entonces la edad también está asociada. Y en cuanto al volumen pulmonar, ¿hay alguna diferencia anatómica entre las capacidades pulmonares de las personas jóvenes y de las personas más grandes? Sí, ¿no? Entonces, aquí está. Lo que quiere decir es, vean, ¿la edad se asocia con el desenlace, con el volumen, con el BEF? Sí. ¿Se asocia con la exposición? Sí. También. ¿Y qué quiere decir que no forme parte de la cadena causal? Eso tiene que ver con la dirección de las flechitas. ¿La flechita de dónde va? De sexo, perdón, de edad a dónde? A tabaquismo. Y de edad hacia BEF. Que forme parte de la cadena causal quiere decir que las flechas estén al revés, que vaya de tabaquismo a edad y de edad a BEF. Pero en este caso no ocurre así. Entonces también se cumple la tercera parte, de no forma parte de la cadena causal. Y lo que ocurre con las variables confusoras es que las variables confusoras vienen a alterar nuestra medición de la asociación. ¿Y qué fue lo que pasó en este estudio? En el estudio encontraban inicialmente que los adolescentes que fumaban tenían mejor función pulmonar, pero al agregar las variables de edad y de sexo se dieron cuenta que no era así. Cuando estaban tomando en cuenta estas otras dos variables en el análisis, se dieron cuenta que efectivamente las personas que fumaban tenían menor función pulmonar que las personas que no fumaban. Entonces, las variables confusoras pueden alterar sus análisis y por eso es importante que ustedes evalúen y que hagan una revisión de la literatura de ver qué variables están asociadas con mi exposición y qué variables están asociadas con mi desenlace. Esto recibe el nombre de DAC, gráficos acíclicos dirigidos, y existe un gran cuerpo de conocimiento detrás de los DACs. De hecho, la gran mayoría de los análisis hoy en día se están haciendo con DACs. Y